mí y creo que para todo estudiante de medicina porque nos ayuda a ubicarnos en cuanto a conceptos en neumología. Siempre van a escuchar que se habla de una hipoxemia en neumología cuando disminuye la presión parcial de oxígeno en sangre. ¿Okay? La presión parcial de oxígeno en sangre quiere decir la presión de oxígeno que vamos a tener y que va a difundirse a través de la sangre para perfundir los órganos, para oxigenar nuestros tejidos. Si disminuye esta presión parcial de oxígeno, se habla de una hipoxemia. ¿Ok? Pero a grosso modo, hipoxemia es cuando disminuye el oxígeno poco. Luego hablamos ya de una insuficiencia respiratoria, que es lo que está en el tercer esquema, en el tercer cuadro. Insuficiencia respiratoria es ya cuando vas más allá de una hipoxemia. O sea, se podría decir, o si ustedes lo quieren entender de forma más amigable, es una hipoxemia más profunda. Por eso se llama insuficiencia. Recuerden que hay patologías, gran síndromes, que se llaman, por ejemplo, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando ustedes escuchen a sus doctores hablar de insuficiencia, piensen que es una enfermedad en la cual ese órgano o ese sistema ha dejado de cumplir su principal función. Entonces, insuficiencia respiratoria es cuando los pulmones dejan de cumplir su principal función, que es la de oxigenar a los tejidos. Y por lo tanto, los valores de oxígeno en sangre, esa presión parcial de oxígeno en sangre va a estar mucho más baja. Esa presión, como ven, para que sea una hipoxemia, tiene que estar entre 60 a 80 milímetros por mercurio. La perfección de presión parcial de oxígeno es de 100, 105 milímetros por mercurio aproximadamente, depende de la literatura que lean. Algunos dicen 100, 105, 110 incluso. Entonces, hipoxemia es por debajo de 100, de 60 a 80, e insuficiencia respiratoria, entonces es cuando yo tengo una presión parcial de oxígeno menor a 60, obviamente. Menor a 60 milímetros por mercurio. Luego tenemos el otro concepto, que es el de distrés respiratorio. Distrés respiratorio quiere decir el conjunto de signos y síntomas que presenta un paciente cuando siente que le falta el aire. Por eso es que ahí dice, ¿no? La definición que está en los libros es: distrés respiratorio es un síndrome clínico, o sea, conjunto de signos y síntomas, que se produce porque hay una alteración en la respiración, pero ¿qué está haciendo la persona? Lo está tratando de compensar. ¿Cómo yo compenso que me falte el aire? Pues usando todos los músculos de mi tórax, los músculos accesorios de la respiración, incluso músculos de acá arriba de la región cervical, que puede ser el músculo esternocleidomastoideo, los uso para tratar de que mi tórax se amplexe, o sea, se eleve todo lo que pueda para tratar de agarrar todo el aire que pueda del ambiente. Entonces, ese es un distrés respiratorio. Y como ven en la parte inferior estoy comparando la clínica de todos. Un distrés respiratorio se caracteriza por tener taquipnea, porque obviamente si yo quiero agarrar más aire del ambiente, voy a respirar más rápido también, ¿no? Luego están los labios fruncidos, que es básicamente como tratar de agarrar el aire y expirarlo al mismo tiempo que se respira más rápido. El aleteo nasal, que es bastante visible, de hecho pueden buscar videos en internet de aleteo nasal en neonatos que tienen distrés respiratorio. Principalmente estos neonatos, estos recién nacidos, son prematuros porque sus pulmones todavía no se han desarrollado bien. Entonces, de manera compensatoria, estos recién nacidos lo que hacen es buscar otras formas de que el aire ingrese más rápido, o mejor dicho, en mayor volumen hacia los pulmones. Y eso es pues usando los músculos aquí de la cara, que están alrededor de la cara, y la punta de la nariz lo que va a hacer es expandirse un mayor tamaño y por lo tanto más aire va a ingresar a través de las narinas. Luego está el estridor o sibilancias. Esto es porque frecuentemente el distrés respiratorio se produce por una obstrucción en las vías aéreas. Entonces, si las causas más frecuentes de distrés respiratorio son por obstrucción, por lo tanto, algo que yo también voy a encontrar cuando ausculte los pulmones van a ser sibilancias, que es cuando el aire pasa por estos bronquios estrechos y se escucha como un silbido. Así como cuando nosotros, para silbar, tratamos de cerrar un poco la boca, ¿no?
El estado mental alterado se debe a que el cerebro es uno de los principales órganos afectados por la falta de oxígeno. La taquicardia es porque no puedes respirar más rápido si tu corazón no late más rápido. El pulmón, como todo órgano, necesita nutrientes para funcionar. Entonces, ¿quién provee de sangre rica en nutrientes, en oxígeno también a tus pulmones para que puedan cumplir con esa taquipnia? El corazón. Y por ello late más rápido. Luego, el llenado capilar va a estar retardado básicamente por la alteración en cuanto al nivel de oxígeno que va a ingresar a las células y que va a llegar a los tejidos periféricos. La diferencia con hipoxemia es que hipoxemia la persona puede tener una sensación de falta de aire porque le está llegando menos oxígeno, pero distrés se dice cuando ya encontramos esta alteración. ¿Ok? Ya. Luego está la insuficiencia respiratoria, como les comentaba, ya sabemos qué es. ¿Y cómo determino que es una insuficiencia respiratoria? Bueno, primero, la persona, ahí debería ser menos de 60 milímetros por mercurio, un lapsus, de la presión parcial de oxígeno. Las retracciones se refiere a que se pueden usar músculos del tórax y puede haber una retracción a nivel torácica. Movimiento de la cabeza se refiere a que la persona respira con tanta fuerza que ya la cabeza comienza a apoyar el movimiento del tórax, ¿no? Para expandir el tórax. Luego está la bradicardia, que es ya cuando se alcanza una insuficiencia respiratoria. Porque recuerden, en distrés respiratorio a mi cuerpo le falta aire, pero yo lo estoy tratando de compensar. Pero en insuficiencia respiratoria ya no puedo. Entonces ya voy a tener bradicardia, voy a tener hipotensión, ya el cuerpo va a descompensarse hemodinámicamente. Y finalmente, paro respiratorio es obvio, dice el mismo nombre. Paro es cuando ya cesa por completo la respiración y por lo tanto la clínica, obvio, va a ser bradipnia, va a ser respiraciones insuficientes, puede comenzar con una bradipnia, con respiraciones insuficientes y luego ya la persona pues deja de respirar y yo lo veo con las amplexaciones. Obviamente, si un paciente no tiene movimiento del tórax, quiere decir que sus pulmones no se están insuflando ni hay exhalación. Luego está la cianosis, por debajo de aproximadamente 40 milímetros por mercurio, es que hay déficit de oxígeno en los tejidos, tanto así que produce esta coloración azulada. Y obviamente no hay movilización del aire y un paro respiratorio te va a llevar esto a la muerte, ¿no? Entonces, este es el único esquema que vamos a revisar hoy. Es todo acerca de insuficiencia respiratoria. Como les digo, mi finalidad no es que ustedes sepan todo lo que está en el libro, sino mi finalidad es darles lo suficiente como para que entiendan bonito el tema y sobre todo para que resuelvan las preguntas que vamos a ver luego de ENAM y eSalud, que cuando se den cuenta son preguntas muy fáciles. Entonces, vamos a comenzar con el lado izquierdo. A ver, voy a dibujar acá. Ya, tenemos dos tipos de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria aguda y la que se conoce como IRA y la insuficiencia respiratoria crónica. Hay que tener mucho cuidado con las siglas. Yo antes, cuando recuerdo fue mi segunda rotación de medicina 1, yo decía mucho, ay, ya, doctor, esta paciente tiene una IRA, tiene una IRC y así, pero no, si bien es cierto a veces cuando uno quiere participar, quiere dar la respuesta así rápido porque te pregunta el doctor y no quieres que se pasen 2 minutos hasta tú recién decir la respuesta, es mejor decir el nombre completo. Por ejemplo, decir insuficiencia respiratoria aguda, porque IRA también se puede interpretar como insuficiencia renal aguda, que también hay insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Me pasó también cuando roté en traumatología, que estaba ahí ayudando en la guardia, en la noche, y yo le decía al doctor, doctor, la paciente no tiene su radio.
o ya tienen su radio. O sea, yo me refería a la radiografía. No me acuerdo exactamente qué le dije, pero le dije algo de la radiografía de una paciente, pero yo no dije radiografía, sino dije radio. Y el doctor, pues, obviamente, esto me hizo aterrizar y me dijo, todos tenemos radio. Y pues ahí me di cuenta de mi error, de que debía decir las cosas completo, ¿no? Y no tratando de abreviar los términos. Y si vamos a abreviar términos, que sean abreviaturas que realmente solo se identifiquen con eso. Por ejemplo, ellos, para no decir radiografía, ellos dicen placa, por placa de tórax. O por ejemplo, los nefrólogos, para no decir IRA a una insuficiencia renal aguda, dicen AKI. AKI es Acute Kidney Injury. Injury es lesión renal aguda. Entonces, aquí, para otro concepto en medicina no se usa. Entonces, es más específico. Entonces, ahí sí valdría la pena usar las siglas. Entonces, ahí les dejo ese consejo. La ira aguda se divide o se distingue básicamente de la crónica por el tiempo. ¿Okay? Es una clasificación por el tiempo. Se habla de crónica cuando dura más de 15 días. Y ustedes se preguntarán, Brigitte, pero ¿cómo una persona puede estar viviendo con tranquilidad por más de 15 días si su presión parcial de oxígeno es menor a 60 milímetros por mercurio? Es básicamente entonces una condición crónica en la persona. Y para que sea una condición crónica, entonces la persona no tiene que tener síntomas severos. Porque obviamente, ¿qué hacemos todos si de pronto nos falta el aire? Vamos al toque al doctor. Pero ¿qué pasa si una persona siente que le falta el aire, pero es poco, o incluso por momentos ni lo siente, y puede hacer su vida relativamente normal? En ese caso, la persona, coloquialmente hablando, se aguanta esa falta de aire y no va al hospital hasta que recién se exacerbe el cuadro. Por eso es que se produce esta insuficiencia respiratoria crónica, por una hipoventilación crónica que por lo general no produce síntomas de importancia en el paciente. ¿Cuáles son las causas? Síndrome de hipoventilación por obesidad es básicamente por el gran panículo adiposo. Panículo adiposo se refiere al tejido adiposo. Si ustedes quieren hablar con términos más sofisticados en el hospital, quieren hacer referencia al tejido graso de una persona, ¿ok? Digan panículo adiposo, que es lo mismo, absolutamente lo mismo, solo que va a sonar que han leído un poco más. Luego está la cifoescoliosis, es una alteración anatómica de la columna que restringe el movimiento de los pulmones, porque es básicamente una anomalía en la curvatura de la columna. Luego está el apnea obstructiva del sueño. Lo van a escuchar bastante porque es bastante frecuente en nuestro medio. Justamente el apnea obstructiva del sueño es más frecuente en pacientes con obesidad. ¿Por qué se produce el apnea obstructiva del sueño? Creo que acá sí puedo dibujar. Cuando nosotros dormimos, la lengua, bueno, creo que no puedo dibujar bien una lengua acá. Supongamos que esta es la boca, ¿ok? Sé que parece raro, pero esta es la boca y esta es la lengua. Normalmente cuando dormimos, cuando estamos en decúbito dorsal, la lengua puede caer un poquito, ¿okay? Un poquito. Eso no nos va a producir obstrucción de la vía aérea. En quienes sí la caída de la lengua produce obstrucción de la vía aérea, como les decía, en pacientes que tienen un panículo adiposo incrementado, su cuello es bastante amplio, bastante grande, y eso agrava la obstrucción. Hay muchas más causas de apnea obstructiva del sueño que no les sabría mencionar ahorita, lo pueden buscar, pero el factor que más se asocia es lo que les comento, es básicamente la obesidad. ¿Y por qué se llama apnea obstructiva del sueño? Primero, sueño, porque ocurre durante el sueño, cuando estamos en decúbito dorsal, cuando estamos durmiendo. Se llama obstructiva porque, como ven aquí en la imagen, es básicamente una obstrucción de las vías aéreas superiores. Eh, Perdón, la laringe, lapsus, porque recuerden que la lengua, a ver, voy a dibujar mejor algo acá. Supongamos que esta es la lengua. Cuando nosotros deglutimos, la lengua empuja a la epiglotis, esta es la epiglotis, y la epiglotis es como una puertita, ¿no? Que me lleva hacia la laringe. Y por debajo de la laringe está la tráquea, ¿ok? Lapsus. Les estaba hablando de que la lengua mira la tráquea, no.
Entonces, básicamente, cuando hay esta caída de la lengua, como ven, se va a producir la obstrucción, ¿no? Porque tapona la laringe. Y se llama apnea porque como no ingresa aire por microsegundos, no sé si por microsegundos, por milisegundos, pocos segundos debe ser, como se obstruye y no pasa el aire por pocos segundos, la persona por esos segundos no respira, o sea, tiene apnea. Apnea es que no hay respiración, ¿no? Hablábamos de taquipnea, hablábamos de hipopnea o bradipnea, mejor dicho, ¿no? Rápido, lento, pero si no hay, si hay un periodo de apnea, es que no hay respiración. Por eso se llama apnea obstructiva del sueño. Ya. Luego está el EPOC. El EPOC, como ustedes saben, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y como dice su nombre, es una enfermedad en la cual hay una obstrucción de las vías aéreas, pero bajas. O sea, estamos hablando de bronquios. ¿Okay? Si apnea obstructiva del sueño es arriba, alto, EPOC es abajo, bronquios, bronquiolos. Y es crónico por lo mismo que es un episodio que tiene que no tiene síntomas por un tiempo, pero luego puede tener exacerbación de los síntomas. Es más un curso intermitente, ¿ok? Parecido al asma, que vamos a ver hoy. Luego está la enfermedad pulmonar difusa crónica. Esto nos hace referencia a las enfermedades intersticiales. Las enfermedades intersticiales, como lo vamos a ver en un momento, son básicamente engrosamientos del intersticio del pulmón. Imagínense ustedes un globo, inflan un globo. Ya, el globo tiene la pared, ¿no? La pared del globo, y adentro es todo aire, ¿cierto? Ya, así no son los pulmones. Los pulmones son como un globo que se ha llenado de aire, sí, pero imagínense que dentro de ese globo hay como hilitos, como tabiques, ¿ok? Como estructuras que están cruzando por ahí. Ya, esas estructuras que están cruzando son tejido conectivo y es a lo que llamamos intersticio, o sea, lo que está entre los espacios aéreos. ¿Qué espacios aéreos? Alvéolos, bronquios, bronquiolos, ese es el intersticio, es tejido conectivo. Y si ese tejido conectivo se engrosa, igual, nuevamente, imagínense el globo lleno de aire. Debería estar lleno de aire, hay intersticio, pero imagínense ese intersticio engrosado. ¿Va a haber espacio para el aire? No. Hay menos espacio para el aire y hay más tejido conectivo. Entonces, eso produce que conforme pasa el tiempo, vas a sentir que te falta más y más y más aire. Por eso es que la característica de esas enfermedades intersticiales, perdón, es que la persona tiene una disnea, disnea y tos, que es predominante en la noche, madrugada, de 4 a 6 de la mañana, dice la literatura, y que además es progresiva. O sea, estos tabiques no es que de un día para otro se engrosan así bastante, sino que se van engrosando poquito a poquito, poquito a poquito. Entonces, conforme pasan los años, meses, cada vez me queda menos espacio aéreo y cada vez voy a sentir más disnea. Y la tos es un reflejo, básicamente, a la inflamación que ocurre, ¿ok? Esta enfermedad intersticial es básicamente una enfermedad inflamatoria crónica, ¿ok? Luego está la disfunción neuromuscular. Justamente en el servicio en el que estoy rotando de medicina interna en el Hospital Revalidati, piso 7C, por si alguno quiere ir allá a visitarme, estoy todas las mañanas, hay una paciente que tiene síndrome de Guillain-Barré. Y como saben, en el síndrome de Guillain-Barré se produce una disfunción neuromuscular. Esta paciente justamente entró por una insuficiencia respiratoria y le pusieron una traqueostomía. Bien, entonces hasta ahí terminamos con lo crónico, que es lo más fácil. Y ahora sí vamos a ver lo más difícil, entre comillas, recordando que aquí estamos hablando de insuficiencia respiratoria, que es cuando tenemos menos de 60 milímetros por mercurio. Hay tipos de insuficiencia respiratoria aguda, a comparación de la crónica, que solo vemos las causas y ya está. Y eso nos van a preguntar en el examen o nos van a preguntar, o lo vamos a ver en los casos de la vida real. Cuando es agudo, tenemos que ver cuál es el mecanismo subyacente. ¿Ok? Si es una insuficiencia respiratoria aguda
porque de un momento a otro a tus pulmones se le corta el ingreso de oxígeno, ¿ok? Hablando a grosso modo, es una insuficiencia respiratoria hipoxémica, porque está bajando el oxígeno, o el tipo 1. ¿Por qué tipo 1? Bueno, porque es el más frecuente. Ese es un truquito. Cuando vean patologías, por lo general, no siempre se cumple, pero a veces te ponen esto, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y el tipo 1 suele ser el más frecuente. No por nada es el 1. No pondrían tipo 4 el más frecuente. Luego dice ira tipo 2 o hipercápnica. Aquí no necesariamente, ojo, escuchen bien, porque así han venido las preguntas de salud y yo me confundí al principio. Porque la teoría de nuestras clases, de la San Martín, nos dicen, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda es cuando la presión alveolar de oxígeno está en menos de 60. Pero en un examen de salud, en una pregunta de salud, que les voy a mostrar en un momento cuando terminemos este tema, decía, paciente con presión parcial de oxígeno en 70, o sea, está más de 60, y otras cosas más. Y decía luego qué tipo de insuficiencia respiratoria es. Y yo me asusté con esa pregunta porque como ustedes, hasta ese momento, solo veía lo de la universidad y pensaba que eso era lo máximo hasta que luego fui buscando más cosas fuera de la universidad. Al punto de que actualmente ya no estudio con las diapositivas de la universidad, se me hace imposible porque realmente en la realidad y en la literatura hay bastantes cosas y mejores. Lamentablemente, a veces los doctores más añosos, no todos, pero algunos doctores añosos, es decir, que ya tienen mucha experiencia trabajando, laborando, lamentablemente algunos de ellos no se actualizan, es decir, no están pendientes, no están a la vanguardia de los últimos artículos que han salido, las últimas guías. Entonces, su PPT es en base a lo que ellos han aprendido o en sus universidades hace tantos años, o no sé, hace 5 años o más, que eso ya es pues muy antiguo para el ámbito médico en el que vivimos, el ámbito académico. ¿Quiénes son los que yo he notado que te traen información más actualizada? Pues los doctores jóvenes, porque afortunadamente hemos nacido, ¿no?, en esta era en la que tenemos toda la información al alcance por el internet y pues ellos saben manejar las plataformas, bueno, en su mayoría, ¿no? No digo que sea a rajatabla. Puede que hayan doctores añosos que sí se actualicen, pero no me ha tocado. Por eso es que todo yo lo reviso de otras fuentes. Y por eso les digo, y a qué iba eso que les comenté, pasa que la ira tipo 2, chicos, en la clase les pueden decir que la presión parcial de oxígeno va a ser menor de 60, pero en realidad lo que enseñan en otros libros, lo que les van a enseñar si es que se inscriben a una academia para el examen de salud, es que la presión parcial de oxígeno va a ser mayor a 60. ¿Y esto por qué? Porque lo que más interesa para que sea una insuficiencia respiratoria tipo 2 es que no sea necesariamente, no necesariamente, escuchen bien, por una baja del oxígeno que ingresa, sino que la tipo 2 es más bien porque el CO2 que está dentro del cuerpo, que se genera por el metabolismo celular, ese CO2 no se puede expulsar fácilmente. O sea, los músculos de la respiración, el tórax, no puede exhalar con suficiente fuerza para botar el CO2. Y si yo no boto el CO2, ¿qué voy a tener? Mayor CO2 en sangre. Y si tengo más CO2 en sangre, a eso se le llama hipercapnia. ¿Cómo recordar los valores de CO2, bicarbonato? Esto es muy importante. Uy, lapsos, acá les escribí agua. Bicarbonato, CO2, acuérdense, siempre me gusta el CO2 porque es como, yo lo completo como 40, ¿ok? La O de 0 y la C de 4. Entonces CO2, el valor normal es 40 más menos 4, va de 36 a 44. En cambio, bicarbonato, B2, carbonato, igual tiene acá la C, 4. El bicarbonato es 24, comencé con el 2, más menos 2. Ese es un truquito. Para todos los temas que estudian en medicina, chicos, el mejor consejo que les puedo dar es que busquen la manera de memorizar las cosas. Por más absurda que suene su memotecnia, por ejemplo, esta memotecnia, alguien me escucha decirlo y ustedes pueden pensar que es absurdo.
Pero es la forma que yo uso para memorizarlo. Y me ha servido en los exámenes. Respondo preguntas gracias a que recuerdo esta forma de memorizar los valores normales y ustedes pueden usar la misma memotecnia o pueden usar sus propias memotecnias. Ya. Dentro de la hipoxémica hay 4 tipos principales, ¿ok? 4. Dentro de la hipercápnica hay 1. Entonces, en total, ¿cuántos tipos de alteraciones para insuficiencia respiratoria aguda hay? 5. Y justamente esos 5 lo vamos a ver acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Solo que yo se los he acomodado en un esquema para que entiendan luego este cuadro. Este cuadro es del libro AMIR. Esto que te prepara para el MIR, para el NAMI, eso. Y acá lo vamos a entender bonito. El primer mecanismo por el cual tienes una insuficiencia respiratoria en la cual le falta oxígeno a tus pulmones. Algo súper fácil. Si yo voy a la altura, en la altura yo voy a tener menor presión ambiental de oxígeno, o mejor dicho, mejor fracción inspirada de oxígeno. Eso deben recordarlo siempre. Cuando nosotros estamos a nivel del mar, el oxígeno, el oxígeno está muy cercano, o mejor dicho, las moléculas de oxígeno en el aire están bastante juntas. Por lo tanto, recuerden ustedes sus clases de física del colegio, donde te decían que la presión es igual a fuerza entre área. Entonces, si yo tengo un área pequeña y ahí hay muchas moléculas de oxígeno que por lo tanto hacen más fuerza hacia abajo, no hacia los pulmones, eso es igual a más presión, ¿ok? Porque en poquita área hay bastantes moléculas y van a ingresar con bastante presión a mis pulmones. En cambio, si nos vamos a la altura, en la altura, no me pregunten por qué, no sé, humedad, ambiente, no sé, eso sí, pero en la altura las moléculas de oxígeno están separadas entre sí. Por lo tanto, están abarcando una mayor área para poquitas moléculas de oxígeno, ¿ok? Por lo tanto, a mayor área y poquitas moléculas de oxígeno, cada uno haciendo poca fuerza para ingresar a tus pulmones, eso quiere decir que en la altura hay menor presión de oxígeno. A esa fracción de oxígeno que inspiramos se llama fracción inspirada de oxígeno. Y ustedes se preguntarán, Brigitte, pero fracción viene de que hay una parte de algo de un total. Ya, pasa que en el aire, lo han visto en fisiología, en el aire no solo hay oxígeno, hay nitrógeno, hay CO2, hay muchas otras moléculas. Entonces, el porcentaje o la fracción de oxígeno que hay en el aire, a eso se le llama fracción inspirada de oxígeno. Y lo normal es que sea 21%. Lo van a ver mucho en sus hospitales cuando saquen un examen que se llama análisis de gases arteriales. El doctor les va a decir, compañero, ponle ahí en la hoja del examen que la paciente está con un FIO 21. Eso quiere decir que la paciente está respirando aire del ambiente natural y por lo tanto la fracción inspirada de oxígeno, que ya se conoce, no sé cómo lo han calculado, pero se conoce, es 21%. Eso quiere decir que es 21% del total, obviamente. Ahora, ¿cuánto es porcentaje de nitrógeno? ¿Cuánto? No lo sé. Algo más les iba a comentar acá. Ya. Cuando ustedes lleven el curso de terapéutica, no. Cuando lleven el curso de neumología, me parece que había un seminario en el cual te enseñan dispositivos para que una persona pueda respirar mejor. Estos dispositivos se conocen como dispositivos de la vía aérea, o sea, porque ingresan a la vía aérea, ¿no? Llevan oxígeno a la vía aérea. Ahora, como son dispositivos, obviamente hay una máquina que programa cuánto oxígeno quiero que ese dispositivo permita ingresar a mi paciente. Por lo tanto, ahí el FIO2 va a cambiar. Por eso es que ustedes van a ver que hay una tabla en internet muy bonita donde te dice, si el paciente está con el dispositivo llamado cánula binasal, siempre que escuchen hablar de cánula, cánula es como un tubito, ¿okay? Un tubito que va a ingresar a una cavidad del cuerpo
y que otra parte del tubito va a estar conectada a otra cosa, me va a llevar a otra cosa. ¿Okay? Una cánula es un tubo. Una cánula binasal es un tubo que al centro tiene como dos palitos, ¿okay? que van a venir acá a entrar a la nariz, a las narinas, mejor dicho. Ya las narinas son los orificios anteriores de la nariz. Y como va a ingresar oxígeno, ahí en la máquina yo voy a programar cuánto de porcentaje extra de oxígeno quiero que le dé. Entonces la cánula binasal te puede dar 28% de FiO2, no sé, 32, 40 y tantos, 50 y tantos. Pero la característica de la cánula binasal es que no puede llegar a un 100% de oxígeno. Hay otros dispositivos que sí pueden llegar a 100% de oxígeno. Luego hay otro dispositivo que se llama máscara Venturi, que ya te permite dar un poquito más de oxígeno. No sé, si por ejemplo la cánula binasal solo te llega hasta 60, la máscara te puede llegar hasta 80. No, y así. Pero eso lo van a aprender en este seminario. Es más, yo no me sé los valores, no me sé el porcentaje porque hay una tabla y de ahí lo saco. E incluso hace unos días justamente tuvieron que tomarle un análisis de gases arteriales, este examen que les comento a una paciente, y ni los internos ni la doctora sabían cuánto de porcentaje de oxígeno había en este dispositivo porque es una tabla enorme, imposible memorizarla. Entonces agarraron su celular, buscaron en cánula binasal cuánto es el porcentaje de acuerdo a esto, vieron que era 28 y lo escribieron en la hoja, ¿no? Por si acaso, al momento de hacer ese examen, lo mandan al laboratorio. Por si acaso, al momento de hacer este examen, considerar que la paciente está no con una fracción inspirada de oxígeno de 21, o sea, no está respirando aire del ambiente, sino que está con un FiO2 28. ¿Pueden reaccionar todos los que entendieron, por favor, hasta el momento? Saúl, Marco, Noelia, Joy. Ya, ya. Se está logrando. Vamos, chicos. Ya. Entonces, si me entendieron eso, creo que está de más explicarles por qué una insuficiencia respiratoria tipo 1 puede ser generada por una fracción de oxígeno disminuido, ¿no? ¿Y dónde se produce con más frecuencia? En la altura. Ahí también dice hacinamiento, porque recuerden que cuando nosotros estamos en un lugar cerrado, si no hay ventilación, los pulmones agarran el oxígeno del aire y lo transforman en CO2. Entonces, si estoy en un lugar cerrado, cada minuto que pasa, yo voy a exhalar CO2 y voy a estar agarrando el oxígeno del aire, entonces cada vez va a haber menos oxígeno del aire y más CO2 en el aire. Entonces va a llegar un punto en el que no voy a tener de dónde agarrar. Por eso es que, no sé si han visto las películas Sepultado, y no sé si han visto la serie Bones, donde hay un episodio en el que encierran a dos personas en un carro que los sepultan debajo de la tierra y están ahí eh, encerrados por varias horas y esas personas van a morir, o bueno, en el caso de Sepultado creo que falleció el actor, porque obviamente el oxígeno se acaba, FiO2 disminuido, fallecen por insuficiencia respiratoria tipo 1. El mecanismo, FiO2 disminuido. Inhalación de gas tóxico es básicamente porque si tus pulmones, si en el aire hay un gas tóxico y eso es lo único que respira tus pulmones, porque el aire está lleno de eso, ¿qué oxígeno vas a agarrar del aire? Ninguno. Entonces acá, como saben, normalmente la presión de oxígeno en el aire, ojo, presión de oxígeno en el aire es 100 milímetros por mercurio. Acuérdense de 100 como si fuese el 100%. Es diferente de fracción inspirada de oxígeno. Fracción inspirada de oxígeno es 21%, es el porcentaje de esa molécula de oxígeno respecto al total, pero presión es la fuerza del oxígeno con el que entra. Para que sea insuficiencia respiratoria es porque algo hay acá, los gases tóxicos o hacinamiento o altura, que al final hace que a tus pulmones le llegue menos presión de oxígeno. Una vez que ya está esa presión de oxígeno en el alveolo, se conoce como presión alveolar de oxígeno y se representa como una P de presión y la A mayúscula. Okay, el alveolo es el que tiene el aire, entonces el alveolo manda A mayúscula. Diferente cuando tú ves la presión arterial o la presión capilar, la presión arterial de oxígeno. ¿Okay? La arteria
no es la que va a dar el oxígeno, ¿no? El que da el oxígeno es el alveolo, por eso es que mayúscula en el alveolo y minúscula en el vaso sanguíneo. Entonces, miren lo que ocurre acá. La presión alveolar de oxígeno se va a mantener casi igual. El aire está ingresando a los alveolos con una presión de 60. ¿Y cuánto de aire va a pasar a tu sangre? Casi igual, 50. O sea, no ha variado mucho. De hecho, eso es lo normal. Pasa, chicos, a ver, ustedes podrían pensar que si yo tengo acá el alveolo y acá hay presión de 60 y acá tengo el vaso sanguíneo, ay, entonces toda esa presión tiene que entrar al vaso sanguíneo. No, hay un gradiente que se llama gradiente alveolar arterial. Recuérdenlo para toda su vida, pregunta de exámenes no solo de la universidad, sino también nacional. El gradiente alveolar arterial te dice que la presión de aire que hay en el alveolo no va a ser la misma que la que hay en la arteria. Siempre hay una diferencia. Diferencia es igual a gradiente. ¿Cuánto es esa diferencia normal? Uy, 10. Ok, lo normal es 10. Por eso es que acá 10 más menos 5, 10 más menos, no, más menos 5 no, más menos 2, en ese rango. Recuerden que en medicina no hay como un número tajante. Entonces, por eso es que acá ven que la gradiente se mantiene, ¿no? Es una gradiente normal. ¿Por qué? Porque acá, entre el alveolo y el capilar, no hay ninguna alteración, o sea, el aire está pasando normal. Entonces, la gradiente se va a mantener. Eso, chicos, es pregunta de examen. ¿En qué mecanismo de la insuficiencia respiratoria aguda se mantiene el gradiente alveolar arterial? Pues en el mecanismo en el cual no hay nada obstruyendo alveolos, nada obstruyendo capilar, sino que simplemente el aire disminuye, por lo tanto el capilar también disminuye. Obviamente a las personas que tienen un FiO2 bajo, si yo con una maquinita le doy más FiO, más fracción inspirada, va a responder. O sea, va a responder a la administración de oxígeno a través de una máquina, ¿no? A grosso modo hablando. Ahora nos vamos, el efecto Shandt todavía no lo vamos a ver. Ok, todavía no, porque se me van a bloquear. Vamos a ver mejor estos de acá. Que son, vamos a ir escalando en cuanto a la dificultad. La alteración BQ hace referencia a una alteración o en la ventilación o en la perfusión. Alteración en la ventilación puede ocurrir porque, como está en mi imagen, el alveolo o la vía aérea no te permite tener el aire o captar todo el aire del ambiente. En resumen, cuando hay una obstrucción. Imagínate un globo y en la punta del globo tienes, no sé, una agujeta o un hilo. No va a entrar bien el aire al globo. Igual, si tienes una obstrucción en las vías aéreas, si es una obstrucción reversible, o sea, es una obstrucción por un momentito nada más, pues es el asma, ¿no? Luego tenemos el EPOC, tenemos también la bronquitis. Si es una obstrucción irreversible, ese es el EPOC, ¿no? ¿A qué se refiere Brigitte con que es reversible, irreversible? Se refiere a que en el asma uno tiene ataques de asma. No sé si ustedes tengan asma, pero los pacientes asmáticos tienen ataques. O sea, por un momento están bien y luego pasa algo, que lo vamos a mencionar en la clase de asma, que es como una exposición a algo, y eso hace que ¡plup!, el bronquio se cierre de un momento a otro. La persona tiene falta de aire, pero luego, no sé, descansa o se administra algún medicamento y el bronquio se vuelve a abrir. O sea, vuelve a captar el aire normal, la misma presión. Entonces, es esto reversible. En cambio, el EPOC es pulmonar obstructiva crónica porque los bronquios van a estar pero cerrados toda la vida del paciente y eso hace que se vaya deteriorando su estilo de vida porque la cantidad de aire que le falta es, como les digo, toda su vida. La bronquitis es una inflamación. Recuerden que si hay inflamación en las vías aéreas, y esto acuérdense siempre, las vías aéreas, el epitelio de las vías aéreas tiene células caliciformes, y las células caliciformes secretan el mucinógeno que en el lumen del bronquio se convierte en mucina, y la mucina es pues mucosidad. ¿Cuándo es que estas células caliciformes secretan más mucosidad? Cuando hay infecciones bacterianas, infecciones virales. ¿Y por qué? O sea, ¿el moco simplemente se le dio la gana de salir? No,
porque el moco funciona como una malla que atrapa a las bacterias cuando están presentes. Por eso, estratégicamente, las células caliciformes secretan esta malla para atrapar ahí a las bacterias. Entonces, esas son las causas de que disminuye la ventilación. Luego, vamos a ver, ya, me faltó mencionarles esto de acá. Entonces, ¿cómo va a estar el gradiente? El gradiente va a estar elevado. Si ustedes se dan cuenta acá, la presión que llega a los alvéolos, en este alvéolo que es obstruido, es de 60 milímetros por mercurio. Y miren la presión alveolar en el alvéolo capilar, es de 80 milímetros por mercurio. No es normal, está aumentado, porque no puedo expulsar adecuadamente el oxígeno porque está pues tapada la vía aérea. No puede ingresar, adecuadamente el oxígeno porque está tapada la vía aérea. Luego está la alteración de la perfusión. Eso se refiere básicamente a que a través del vaso sanguíneo hay un tapón, ¿okay? Un émbolo, un coágulo. Émbolo se le dice un coágulo que se ha atorado en una estructura, en un vaso sanguíneo, que no está dejando que llegue sangre a un alvéolo. Es así, miren. Aquí está el alvéolo que debería darle oxígeno a la sangre, pero resulta que el émbolo que está atorado acá, que es un coágulo, impide que el flujo llegue adecuadamente y por lo tanto la sangre no se oxigena. Okay, si la sangre no se oxigena, a eso se le llama alteración en la perfusión, que no está llegando sangre. Otra forma en la que se altera la perfusión es en insuficiencia cardíaca. Como ustedes saben, insuficiencia cardíaca es igual a corazón que no cumple su principal función. Eso es insuficiencia. ¿Cuál es la principal función del corazón? Cumplir las demandas metabólicas del organismo, ¿no? Específicamente enviar flujo sanguíneo a todas las partes de mi cuerpo. Entonces, si no llega el flujo sanguíneo a los alvéolos, ¿cómo se van a perfundir? ¿Cómo se van a saturar de oxígeno los eritrocitos? Entonces, en resumen, acá en estas alteraciones de ventilación-perfusión, como hay una alteración en la barrera, ya sea porque el alvéolo está obstruido o porque el capilar está taponado, el gradiente alvéolo arterial va a estar elevado. Es decir, mi alvéolo se está llenando de aire, sí. O sea, en el aire, en el ambiente, mejor dicho, hay suficiente aire. O sea, hay FiO 221 en el ambiente. Pero ¿qué pasa? Que a mis alvéolos no les está, que a mi sangre no le está llegando adecuadamente ese oxígeno. Por eso es que es un gradiente alveolar arterial elevado. Vamos a hacer la resta. Supongamos, como estaba acá, que la presión que le llega al alvéolo es 100. Pero como hay un embolismo o como hay una obstrucción, la sangre no se oxigena lo suficiente. Entonces, supongamos que la cantidad de oxígeno, la presión de oxígeno en el capilar, supongamos que es 80, por justamente lo que les he mencionado, por la obstrucción o por el embolismo, por un trastorno en la ventilación de tipo obstructivo, como hemos visto, asma, EPOC, bronquitis, o por un trastorno en la difusión, embolismo, insuficiencia cardíaca. Entonces la diferencia, 100, el alveolar menos el capilar, es 20. Y 20 es mayor a 10. 10 era el gradiente normal. Pero si ahora yo tengo 20, gradiente, ¿cómo está? Elevado. Punto. ¿Cómo resuelve ese tipo de patologías? Administrando oxígeno, ¿cierto? A diferencia o a excepción del embolismo pulmonar, le puedes dar oxígeno, sí, pero el definitivo sería pues la remoción del émbolo, ¿no? Ya, ahora vamos a la alteración de la membrana, o mejor dicho, la alteración de la barrera de difusión. Alteración de la barrera de difusión. Alteración de la barrera de difusión se dice que en el lugar donde ocurre la hematosis, es decir, la barrera alveolo capilar, que ustedes saben que es como la transición entre alveolo y capilar. Es como quien dice, yo de esta habitación para salir al pasillo hay una puerta. Ya, la puerta es la barrera. Es eso que me comunica dos espacios. En este caso, la barrera alveolo arterial, alveolo capilar me comunica alveolo con capilar. ¿Y por qué está formado, o mejor dicho,
¿De qué está formado esta barrera? Pues del epitelio del alveolo. Voy a borrar. La barrera está formada por el epitelio del alveolo, por una membrana basal y por la pared del capilar, ¿no? Fácil. ¿Qué es lo que puede estar ahí bloqueando, alterando esa barrera? Una hemorragia, un sangrado a ese nivel me va a obstruir. Es como quien dice, ¿qué es lo que me impide salir de mi habitación al pasillo? Que la puerta esté dura, o que hayan piedras en la puerta, no sé. Igual, algo ahí que está impidiendo el pasaje de la hematosis, el pasaje de oxígeno, el pasaje de CO2. Una neumopatía intersticial, lo que les decía. En esta barrera les mencioné que había membrana basal, la membrana basal del epitelio alveolar. La membrana basal, recuerden que es tejido conectivo. Tejido conectivo, lo saben por histología, es el tejido de soporte de nuestro cuerpo. ¿Okay? Es tejido que no son células unidas entre sí, sino son células que están dispersas entre sí, y entre esas células hay como un pegamento. ¿Qué es ese pegamento? Son fibras, son como hilos. Las fibras más conocidas son las fibras colágenas. Y entre las fibras hay por ahí como líquido, ¿ok? Como líquido extracelular. Entonces, esos componentes forman ese tejido de soporte al que se le llama tejido conectivo. Y cuando hay un evento de inflamación crónica, ¿ok? Cuando mi sistema inmune está, pero que muy reactivo, ese tejido conectivo se engrosa. ¿Por qué se engrosa? ¿Qué se llena ahí? Se llena de más y más fibras colágenas. ¿Y por qué se llena de fibras colágenas? Porque las fibras colágenas son producidas por los fibroblastos. Miren, ya les estoy explicando neumopatía intersticial. Voy a terminar con el concepto. Las fibras colágenas del tejido conectivo son formadas por fibroblastos. Y los fibroblastos que están ahí, en el tejido conectivo, requieren como señales, ¿okay? Mensajes para comenzar a sintetizar y sintetizar más fibras. Estas señales son las citocinas proinflamatorias. Son las que estimulan entonces la producción de fibras colágenas por los fibroblastos. Entonces, una neumopatía intersticial es un mecanismo por el cual se produce insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. La silicosis, como vamos a ver más adelante, es una neumoconiosis, o sea, básicamente una enfermedad neumológica, neumo, producida por sustancias del ambiente, ¿ok? Neumoconiosis, sustancias irritantes del ambiente. El asbesto, el sílico, en este caso el sílico, ¿no? Silicosis es un tipo de neumoconiosis. Asbestosis, del asbesto, es otro tipo de asbestosis. Entonces el sílico o sílice se comienza a depositar en el intersticio. Y si se deposita algo en el intersticio, se va a hacer más grueso. Luego está la fibrosis quística. La verdad no les sabría. Ah, no, sí. La fibrosis quística es fibrosis. Fibrosis es engrosamiento. ¿Engrosamiento de qué? De tejido conectivo. ¿Okay? Pero no debería ser fibrosis quística. Fibrosis quística es más por alteración del transportador de cloro en los bronquios, pero debería ser más fibrosis pulmonar. Creo que ahí me equivocaba en tipear. Lo voy a revisar bien y lo voy a corregir, ¿ok? Ya. Fibrosis pulmonar es un tipo de neumopatía intersticial. Ok, vamos a ver más adelante que neumopatía intersticial es lo que les he dicho, tejido conectivo engrosado. Pero ese tejido conectivo engrosado tiene un porqué. Ya dentro de todos esos porqué, dentro de todas esas causas, está la fibrosis pulmonar. Okay, no debe ser fibrosis quística. Okay. Ya. Entonces, algunas otras cosas de alteración de la difusión. Obviamente, el gradiente alveolar arterial va a estar elevado. Llega presión de oxígeno chévere a mi alveolo, pero esa obstrucción impide que llegue al capilar. Entonces, ¿cómo va a estar el gradiente? ¿Cómo va a estar la diferencia? Aumentado. ¿Por qué? Porque el que ha bajado es la presión alveolar de oxígeno. Perdón, la presión capilar de oxígeno arterial. Entonces, en este caso, este sí responde a oxígeno. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del efecto shunt. A ver, denme un momento, por favor. Quiero revisar algo acá para asegurarme de que no hay ningún error. No, es más, creo que lo puedo ver acá. Ya.
Todo bien, chicos, todo bien. Lapsos. Ya, el efecto Shunt. El efecto Shunt todavía se me hace difícil explicarlo realmente porque esto... Pero voy a tratar de hacerlo. El efecto Shunt es básicamente no, cuando hay sangre en los pulmones, pero no se puede oxigenar, ¿ok? No se puede oxigenar porque no hay alvéolos que permiten la oxigenación, ¿ok? No es como este de acá, que hemos visto de la alteración de la ventilación, que el alvéolo está chévere, pero está obstruido. Ya, acá hay sangre, pero el alvéolo está tapado, o sea, no pasa aire por ahí. Y un tipo de efecto Shunt es la atelectasia. La atelectasia es básicamente colapso de los alvéolos. Entonces, si un alvéolo está colapsado, el capilar va a estar aquí esperando que llegue el oxígeno, pero no le va a llegar porque está colapsado, está taponado, como quien dice. Esto de shunt intracardíaco que les puse de un costado se describe en los libros, como les digo, la verdad es para mí complejo de entenderlo, pero estoy tratando. Intracardíaco, lo que describen en los libros es que es cuando en el corazón hay una mezcla de la sangre. Es otro tipo de shunt, ¿ok? Hay una mezcla de sangre arterial con sangre venosa. Y ustedes saben que lamentablemente algunos bebitos nacen con cardiopatías congénitas, anomalías de las paredes del corazón, en las cuales, por algún extraño motivo, se comunica eh, una cámara que tiene sangre venosa, como por ejemplo la aurícula derecha, con una cámara que tiene sangre arterial, por ejemplo la aurícula izquierda. Se comunican estas dos sangres, estas dos aurículas, a través de un orificio entre estas dos aurículas, se comunican. Es una comunicación interauricular o puede ser también una comunicación interventricular de los ventrículos, y esta sangre se mezcla y se torna pues azulado, ¿no? Esto, y la piel del paciente no se ve como la piel normal, que es más rojita, no rojita, sino, o sea, que llega el oxígeno a los tejidos periféricos y en los deditos cuando aplastamos se ve rojito, sino que se tornan azulados, ¿no? Cianóticos. Entonces, imagínense ustedes que la sangre mezclada está llegando a los alvéolos. Sangre arterial, venosa que llega a los alvéolos no se va a poder oxigenar bien. Entonces, por eso se dice que un efecto shunt, que es esto que les acabo de tratar de explicar, no responde al oxígeno. La atelectasia no responde al oxígeno porque si el globo está tapado, está colapsado, por más oxígeno que le des no va a llegar al capilar. Y la cardiopatía cianótica igual, porque la sangre está mezclada y por más oxígeno que le des no va a perfundir adecuadamente a los tejidos porque está totalmente mezclada. Eso, básicamente. ¿Ok? Esta es pregunta. ¿Qué tipo de alteración de la insuficiencia respiratoria aguda no responde al oxígeno? Efecto Shunt. Ya, entonces hasta ahí hemos terminado con la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Por alguna razón, mi sangre tiene menos oxígeno, ya hemos visto los 4 mecanismos. Y vamos a ver que en la tipo 2 está el último mecanismo, la hipoventilación alveolar. Por eso es que también a la insuficiencia respiratoria tipo 2 se le conoce como insuficiencia respiratoria ventilatoria, porque tiene que ver con los movimientos ventilatorios, ¿sí? Con los movimientos de la respiración básicamente. Hipoventilación alveolar quiere decir eso, que tú estás ventilando menos. Ventilando, vean esa palabra ventilando como ventana, o sea que estás abriendo menos la ventana, ¿ok? Estás abriendo menos los pulmones. ¿Y por qué una persona abre menos los pulmones, amplexa menos su tórax? Básicamente por anomalías fuera del tórax, ¿ok? Por eso se dice que, y por eso también les van a aconsejar en sus clases, que si ustedes quieren saber una causa de hipoventilación alveolar, piensen en todo lo que está fuera de los pulmones. No tiene nada que ver con que el flujo sanguíneo, que el alveolo, que el intersticio, no, tiene que ver algo con fuera, es una alteración anatómica, como dice ahí, ¿ok? Por ejemplo, vamos a comenzar por esta de acá. Alteración de la función de los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios están por fuera
de los pulmones. El principal músculo de la respiración, diafragma. Si el diafragma está alterado, dicho a grosso modo, o sea, no puede contraerse adecuadamente, relajarse adecuadamente, no va a llevar a cabo el movimiento de la expiración, inspiración adecuadamente, entonces vas a tener ahí tu pulmón retenido, porque el diafragma no colabora, en otras palabras. Si tu pulmón está retenido, ¿vas a poder exhalar bien el CO2? No, entonces se va a guardar. El Guillain-Barré es uno de los ejemplos más frecuentes. Luego hay otros ejemplos, la distrofia muscular. Distrofia muscular es básicamente músculo distrófico, o sea, un músculo cuya trofia forma es anormal, ¿no? Distrofia. La difteria, que es una infección por Corynebacterium diphtheriae y produce daño en la unión neuromuscular. Miastenia gravis, que como saben es una enfermedad autoinmune en la cual los principales mensajeros del sistema nervioso que comunican a los nervios, al músculo, oye, ya pues muévete, ¿no? Que es la acetilcolina. La acetilcolina es, como les digo, secretada por el sistema nervioso y le dice al músculo, muévete pues. Entonces, en la enfermedad autoinmune de la miastenia gravis, lo que ocurre es que nuestras propias células comienzan a agarrar esa acetilcolina, o mejor dicho, impiden que la acetilcolina estimule al músculo. Entonces, si a mi músculo nadie le dice que se mueva, no se va a mover, va a estar ahí todo flácido. Otras infecciones, botulismo. Botulismo en realidad no es una infección. Botulismo se produce por la toxina botulínica. ¿Okay? Toxinas son como pistolitas enviadas por microorganismos, ¿okay? Bacterias. Luego está tétanos, Clostridium tetani, que también te produce tetania, alteración muscular. Miopatía quiere decir que tus músculos están enfermos. Patía, enfermedad miomuscular. La malnutrición, si tienes un déficit de consumo de proteínas, carnes, cómo tu músculo va a poder trabajar adecuadamente si el músculo está formado de proteínas. Luego está la poliomielitis, como saben, hace muchos años, antes del año 2000, hubo una endemia de polio aquí en nuestro país y produce daño muscular, mejor dicho, produce daño en la médula espinal. Por eso se llama polio porque es por el agente, por el microorganismo polio, por el virus de la polio. Mielitis es porque es una inflamación de la médula espinal. Aquí este virus malvado ataca a la médula espinal, lo inflama. Y como saben, de la médula espinal salen los nervios periféricos, los nervios espinales también que van hacia el tórax, ¿no? Miastenia, nuevamente, está acá, ¿no? Pero miastenia es más alteración o daño de la unión neuromuscular. Disminución de la compliance pulmonar quiere decir que el pulmón no se puede amplexar bien porque hay algo fuera del pulmón que lo está restringiendo. Eso quiere decir compliance. Compliance es básicamente qué tan elástico, qué tan expansible, mejor dicho, qué tan expansible es una estructura. Por ejemplo, también cuando habrán visto cardiovascular, hay compliance vascular, también está ese concepto. ¿Qué impide que mi tórax se amplexe adecuadamente? Obesidad, mucho pánico adiposo, un derrame pleural. Recuerden que los pulmones tienen este estuche que se llama pleura, que es como un saquito, que en este saquito puede haber un poquito de líquido lubricando, pero si por algún motivo hay más líquido, o sea, un derrame en la pleura, no va a expandirse bien el pulmón, porque el saquito está pues ahí más grueso. Luego está la obesidad, bueno, obesidad se repite acá. Sí fue escoliosis, como les decía, distensión abdominal, neumotórax. Distensión abdominal quiere decir que el abdomen, que está abajo del diafragma, no sé, hay algo que está incrementando en volumen, en tamaño en el abdomen, entonces sube el diafragma y los pulmones se quedan achicados arriba. Entonces, como aquí hay un órgano al abdomen que está bien grande, el pulmón intenta abrirse, pero está chocando y no puede. Un ejemplo, un vólvulo de sigmoides, que si no lo conocen, lo van a conocer en
gastroenterología, que es básicamente cuando la parte del intestino grueso, que se llama sigmoides, se hace grandote, muy grande. Busquen radiografías de eso. Neumotórax es básicamente que hay aire en el espacio pleural, ¿no? Entonces, aire comprimiendo a mi pulmón impide que se amplíe adecuadamente. Estas son otras causas, pero como les digo, son anatómicas, sí. Acá se dan cuenta, miren las causas, son del sistema nervioso central, es cierto. Pero ¿por qué son anatómicas? Porque recuerden que el sistema nervioso central, principalmente el centro de la respiración, que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, es el principal encargado de movilizar a los músculos de la respiración, al diafragma. Entonces, si yo tengo un daño a nivel del centro respiratorio, o sea, a nivel del centro del sistema nervioso central, no voy a tener adecuado movimiento en mis músculos. A eso se le conoce como hipoventilación central, ¿ok? Cuando el daño está en el sistema nervioso central. Ejemplos de daño, ya no me voy a detener a explicar uno por uno. Encefalitis, inflamación del encéfalo, accidente cerebrovascular, muerte de esa parte del cerebro o del encéfalo. Virus herpes, que también le gusta atacar al encéfalo. Esclerosis múltiple, daño de la mielina de los nervios, ¿no? Recuerden que los nervios son básicamente conjuntos de axones que van hacia un músculo a inervarlo. Entonces, si la mielina está ahí toda rota, no va a llegar bien el impulso nervioso. Una hernia pontina es cuando, bueno, a grosso modo, el cerebro, hay algo entre el cráneo y el cerebro, imagínense, no sé, sangre, imagínense un ACV hemorrágico. Hay sangre entre el cráneo y el cerebro dice, oye, estás ocupando el espacio donde yo debería estar. Entonces el cerebro comienza a buscar otros espacios. ¿Y cuál es el único espacio que le queda? Hacia abajo, hacia donde hay un huequito, que es el foramen magnum de la base del cráneo, y por ese huequito comienza a bajar. Y justamente abajo de ese huequito, de ese orificio, mejor dicho, de ese foramen magnum, está el tronco encefálico. Entonces, si baja hacia el tronco encefálico, ¿qué va a hacer? Lo va a aplastar. ¿Y qué hay en el tronco encefálico? El centro de la respiración. Inhibición del centro respiratorio se refiere a que el sistema nervioso está pero intacto, pero hay una sustancia que está atacando el centro respiratorio para inhibirlo. ¿Qué puede ser? Intoxicación por fármacos que deprimen ese centro respiratorio. Sedantes, opiáceos, la heroína, por ejemplo, benzodiazepinas, que se usa para dormir, pero si tienes una intoxicación por benzodiazepinas, apagas todo tu sistema nervioso central, y si apagas tus nervios, apagas tus músculos, porque tus músculos se inervan por los nervios o funcionan por los nervios. También está la hipotermia, si tienes frío extremo. Bien, chicos, hasta ahí se entendió para ya ir con los ejercicios, que son súper fáciles realmente. Discúlpenme si me he extendido, saben que yo soy bien habladora. Joey dice que sí. ¿Alguien más entendió? Ya, gracias, Saúl. Annelies. ¿Quién más está por ahí? Noelia. Marco. Ya, bueno, asumiré que están por ahí. A ver, vamos a ver la primera pregunta. Se van a dar cuenta que es súper fácil. Oye, solo tengo una pregunta. Ah, ya, me olvidé decirles, lo más importante. ¿Cómo sé yo que un paciente tiene ese tipo de insuficiencia respiratoria o qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene? Bueno, como han visto, tengo que saber la presión parcial de oxígeno que tiene, ¿no? Si está en menos de 60 o no. Tengo que saber su presión parcial presión parcial me refiero a la presión capilar, ¿ok? Presión parcial de CO2. Entonces, si necesito saber estas presiones de los gases en la arteria, ¿cómo se llama este examen? Análisis de gases arteriales. Es básicamente un tipo de examen de sangre. Ya, entonces, a ver.
¿Quién me puede responder lo siguiente? No les voy a proyectar, ya solo les voy a mencionar. Anótenlo. Mujer de 20 años, extraída por familiares al notar que no despierta después de 30 pastillas de alprazolam de 5 miligramos. Examen, presión arterial 160. Frecuencia respiratoria 10 por minuto. Frecuencia cardíaca 68 por minuto. En el análisis de gases arteriales se ve una presión de CO2 de 60, CO2 en 60. Presión de oxígeno 68. Saturación de oxígeno 74. Bicarbonato 24. Fracción inspirada de oxígeno 21%. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria es? ENAM 2013. Pregunta del ENAM 2013. Lo pueden escribir por el chat o pueden poner su micro si gustan. ¿Cuánto era el HCO3? 24. A ver, les voy a repetir ya. Discúlpenme por no proyectarles, es que sale aquí la respuesta. O si no, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer esto. Ajá. Porque sí, yo también, pues me presentan así varios parámetros y números, no los recordaría. Aquí está. Ojo, lo que está a la izquierda no son las respuestas. Si se dan cuenta, lo que está a la izquierda es lo primero. Por ejemplo, acá, tipo 1 es lo primero. Lo que está a la izquierda son las primeras alternativas, no son las respuestas. Ya. ¿Alguien? Creo que les he compartido. Ya, ahora sí. ¿Cuál sería? No es IR, se refiere a que no es insuficiencia respiratoria. Es una pregunta de ENAM. Pueden escribir por el chat. A ver, Joey dice que no es insuficiencia respiratoria aguda. ¿Todos están de acuerdo? Sí, dime, Saúl. Ah, Saúl, creo que estabas de acuerdo, por eso levantaste la mano. Vamos, chicos. Si no lo pueden responder es porque no han estado atentos, pero no se preocupen. Les comenté que para que sea insuficiencia respiratoria tipo 1, tenía que haber presión parcial de oxígeno menor a 60, es cierto. Pero para que sea insuficiencia respiratoria tipo 2, o sea, la hipercápnica, en la que retengo CO2, no es necesario que haya una presión parcial de oxígeno menor a 60. No es necesario. Esto es una pregunta de NAM, como ven. Entonces, acá la presión parcial de oxígeno está en 68. Yo podría decir, Brigitte, no está en menos de 60, no es insuficiencia, es hipoxemia todavía porque está en 68. Ya, pero recordemos que si hay una alteración, por ejemplo acá donde estás, hay una alteración en el CO2, o sea, el CO2 se está reteniendo, se está guardando, miren qué tanto se ha incrementado. Entonces, eso quiere decir que sí hay una insuficiencia respiratoria, pero el tema es que es hipercápnica. Entonces, no necesariamente va a haber presión parcial de oxígeno menos de 60. ¿Por qué es el pH de 7.1? Porque recuerden que en este caso, cuando un paciente tiene una hipoventilación, en este caso la hipoventilación es una intoxicación por un depresor respiratorio, que es el alprazolam, que es una benzodiazepina, el CO2, cuando se retiene, se combina con el agua y se transforma en iones hidrogeniones. Y los iones hidrogeniones aportan acidez a la sangre. Entonces, si yo tengo más acidez en sangre, porque tengo más CO2 en sangre, la sangre va a estar más ácida, ¿no? Vale la redundancia. Y una sangre más ácida es una sangre menor a
7.3 de pH. ¿Ok? Justamente acá vemos, ¿no? Saturación también baja, menos de 90. Es una insuficiencia respiratoria y el FIO es 21. Ya, a ver, les voy a compartir otra imagen. Ustedes pueden, chicos, ustedes pueden. Ya, a ver esta de acá. Repito, no necesariamente la que está a un costado es la respuesta. La que está a un costado es la primera alternativa. ¿Qué dice acá? Varón asmático que desde la última semana incrementa el uso de broncodilatadores hasta una frecuencia de cada hora. La frecuencia respiratoria es 38. Pulmones sibilantes inspiratorios y expiratorios. Análisis de gases arteriales, que es el análisis para confirmar el tipo de insuficiencia respiratoria. A oxígeno ambiental, pH 7.32. PCO2 55. PO2 70. Bicarbonato 18. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pueden escribir por el chat. O pueden prender sus micros también. Joe, Marcos, Saúl, Annelies, Camila, Noelia. Digan la alternativa que ustedes creen. Muy bien, Joe. Ahora sí, muy bien. Es una insuficiencia respiratoria ventilatoria o tipo 2. ¿Por qué? Bueno, primero el pH está menor a 7.35, ¿no? Como les decía, pH normal es de 7.35 a 7.45 en sangre arterial. El PCO2 está aumentado. Acá, como esto lo he sacado de un video donde resuelven así preguntas de recientado, pues todo está garabateado. Está bastante aumentado, porque lo normal, recuerdan que era hasta 44. PO2 está bajo, sí, todavía no llega a 60, pero eso no sea insuficiencia respiratoria. Ok, en este caso puede aceptarse que sea mayor a 60 porque es apredominia hipercápnica. Entonces sí, la respuesta es esta de acá. Bien, vamos con otra. Ya. A ver, esta de acá. Acá tienen que cranear un poquito más. Varón de 20 años, sin enfermedad pulmonar subyacente, extraído inconsciente, con disminución de las respiraciones, después de haber tenido una sobredosis de heroína, como dice acá, ¿cuáles son los hallazgos de la gasometría? Pregunta de recientado médico reciente, 2020B. 2020B creo que es como, creo que dan 2 exámenes, algo así. ¿Alguno tiene la respuesta? Pueden escribir por el chat. No nos va a dar tiempo para 2 clases más, creo que solo nos va a alcanzar tiempo para una. Vamos chicos, con esta pregunta y una más creo podría ser para asegurar insuficiencia respiratoria. Yo podría hacer 4 clases así en 2 horas y hablarles cualquier cosa, pero el objetivo es que entiendan. Y por eso me tomo mi tiempo. ¿Algunos chicos? Intoxicación por opiáceos. ¿Cómo estaría el CO2? ¿Cómo estaría el gradiente? Normal, disminuido, normal. Vamos chicos, yo sé que ustedes pueden. Ya, a ver. Yo ya respondió, pero quiero que los demás me respondan, si no, no avanzamos. Ya, Annelies dice, CO2 elevado, gradiente normal. Joe dice, CO2 elevado, gradiente elevado. ¿Quién apoya a quién?
Marco, Saúl, Noelia, Camila. Para avanzar, chicos. Yo sé que ustedes tienen una opinión, yo sé que ustedes tienen una alternativa por la que se están inclinando. Respondan. Este es el mejor momento para aprender. Vamos, chicos. Ya, Saúl. Una respuesta más, chicos. Quiero a uno de ustedes más. Yo sé que ustedes son capaces. Saúl dice CO2 normal, gradiente normal. Ya, chicos. Bueno, tampoco quiero obligarlos, pero bueno, sí incentivarlos a participar. Miren, preguntas de residentado que hemos visto. Miren esta pregunta también la que hemos visto de residentado. Miren esta pregunta de NAM que vino en el 2004. Incapacidad para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Solo preguntaron por la definición. Las preguntas que vamos a resolver son de exámenes y si se dan cuenta, basta con lo que estamos aprendiendo para entenderlas. Y no se trata de memorizar. En neumología hay tantos temas y tantos conceptos. Y no es solo una especialidad, son como 20 especialidades, chicos, que van a tener que estudiar para el salud, para el ENAM, para el residentado, que yo estoy estudiando. Y es imposible realmente que ustedes aprendan todo. Tienen que recordar lo más importante. Y si es muy importante y ustedes no logran memorizarlo, memotecnia. ¿Ok? Entonces acá felicito que han dado con la respuesta. La respuesta es CO2 elevado, porque si suprimo el centro respiratorio, porque esta es una sustancia que deprime el sistema nervioso central, y ahí está el centro respiratorio, por lo tanto, no voy a tener una inervación al músculo, diafragma, el principal, y mi respiración va a estar disminuida. Por lo tanto, voy a exhalar menos, voy a botar menos CO2 y va a aumentar en sangre, hipercapnia. ¿Por qué el gradiente alveolar arterial va a estar normal? Porque quiero que piensen que el gradiente alveolar arterial solo va a estar elevado, si hay algo que impide que llegue el oxígeno bien del alveolo al capilar. Pero va a estar normal si es que la persona capta menos oxígeno y a la vez llega menos oxígeno. O sea, si tanto el oxígeno en el alveolo baja y el oxígeno en el capilar baja, entonces la diferencia va a estar normal. Ejemplo con números. Si la gradiente en alveolo ha bajado, ya no es 100, está en 80, y la gradiente en capilar también ha bajado, porque obviamente si el alveolo ha bajado, a sangre también le va a llegar menos. Entonces está en 60. O mejor dicho, está en 70. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia sigue siendo 10, porque ambos han bajado. ¿Y cuál era la diferencia normal? La diferencia normal era de 100 o 105 de presión en el alveolo y 90, 95 de presión en el capilar. ¿Cuánto es la diferencia? 10. Es lo mismo, por eso es que el gradiente acá se mantiene. Bien, chicos,